Bienvenidos a una nueva lección sobre el sistema nervioso. En este vídeo vamos a hablar de las funciones psíquicas. Para ello vamos a analizar en primer lugar qué es la percepción, entendiendo que esta va a ser el nexo, va a ser el núcleo que nos va a permitir entender todas las demás funciones psíquicas. Para eso vamos a utilizar una de las teorías psicológicas que se pusieron en marcha a principios del siglo XX y que es la psicología de la Gestalt. Vamos a ver las leyes de la Gestalt que nos van a servir como modelo interpretativo. Y finalmente vamos a revisar de una forma esquemática, de una forma muy simple, muy elemental, cuáles son las principales funciones psíquicas. No las vamos a ver todas, pero sí algunas de ellas que reconoceréis enseguida. Una aclaración. No pretendemos dar aquí un compendio de psicología. Lo que intentamos es establecer unas bases muy simples, muy sencillas, que nos permitan un acercamiento a comprender las funciones mentales. No vamos a profundizar en ellas, las vamos a relacionar y vamos a dar una definición que nos permitan este acercamiento. Comenzamos. ¿Qué es la percepción? La psicología no nació como ciencia hasta mediados del siglo XIX. Anteriormente, quien se encargaba del estudio de la mente era la filosofía. Sin embargo, en 1879, en Alemania, en la ciudad de Leipzig, se inauguró el primer laboratorio de psicología. Es decir, aquí se empieza a establecer una idea de análisis, de investigación sobre las funciones psicológicas. Y esto lo hizo Wilhelm Wundt, como digo, en 1879. A partir de este primer laboratorio es cuando podemos decir que nace la psicología como una ciencia independiente. A partir de este momento, diferentes investigadores se van a centrar en el estudio de la psicología, en el estudio de la mente, en el estudio del sistema nervioso, de una forma independiente al de la filosofía. Wundt era de una corriente que se denomina estructuralismo. Lo que intenta es establecer la relación que hay entre la estructura del sistema nervioso y las funciones mentales. Para él, el mundo tenía dos componentes. Un componente objetivo, lo que es, un lápiz es un lápiz, un coche es un coche, y un componente subjetivo, que es lo que interpreta el sistema nervioso, lo que interpreta nuestro cerebro cuando ve esta realidad objetiva. Esa parte subjetiva de interpretación es lo que vamos a denominar percepción, como vamos a ver un poco más adelante. A partir de Wundt surgen muchísimas corrientes. Hay una explosión de la psicología, se intenta investigar las funciones psicológicas, la mente, desde un punto de vista de investigación. Una de las corrientes que surgen, entre otras muchas, es el funcionalismo de William James. En este caso no intenta establecer una relación entre la estructura y las funciones. Lo que intenta es analizar las funciones y ver cómo estas funciones permiten la adaptación del individuo al medio. Por lo tanto, el funcionalismo tiene una visión ecológica que intenta relacionar, establecer las relaciones entre el individuo y el medio a través de las funciones mentales. Entre estas muchas teorías que fueron surgiendo, a principios del siglo XX, nació una corriente llamada psicología de la Gestalt, que lo intentaba era dilucidar, establecer qué pasa cuando se percibe un estímulo del exterior. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista funcional, desde que recibimos un estímulo hasta que interpretamos ese estímulo? Y para ello partimos de lo que se llama el fenómeno phi. Se intenta estudiar el fenómeno phi o fenómeno del movimiento aparente. Lo tenemos representado en esta imagen de la derecha. Esta es una imagen estática. Os garantizo que no es una animación, es una figura estática. Sin embargo, si nos fijamos en esta parte central y la recorremos con los ojos, tenemos la sensación de que aquí hay movimiento. ¿Por qué tenemos esa sensación? ¿Cómo es posible que nuestro cerebro interprete a partir de una imagen estática que hay movimiento? Lo mismo sucede con esta otra imagen. Fijaos en ella, recorrer estos cuadros negros en los que existe una intersección con un círculo blanco y notaréis que en esos círculos blancos aparecen unos puntos negros.
Nuestro cerebro está creando unos puntos negros donde no existen. ¿Cómo es posible que el cerebro cree estas imágenes? ¿Cómo es posible que cree este movimiento aparente? ¿Sucede lo mismo con todos los órganos de los sentidos? Esto es una imagen visual, pero ¿podría pasar lo mismo con el gusto? ¿Podría pasar lo mismo con el oído, con el olfato? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué nuestro cerebro interpreta estas imágenes y llega a la conclusión de que hay movimiento o que hay puntos donde realmente no los hay? Bien, pues a esa interpretación, a ese mecanismo a través del cual nuestro cerebro llega a una conclusión es lo que denominamos percepción. Podemos definirla, por tanto, como viene en el texto, como la interpretación que hace el sistema nervioso de los estímulos que recibe por los órganos de los sentidos. Para eso, la Gestalt sentó un principio básico de la percepción, que lo tenéis ahí: el todo es más que la mera suma de las partes y anterior a ellas. Esto significa que el sistema nervioso va a analizar cada una de las partes que componen una imagen, que componen un sonido, y va a crear un todo, lo va a unificar en un todo. Para ello, si es necesario, va a rellenar los huecos en donde no existe información suficiente. Lo veremos más adelante. Fijaos en esta imagen, este sí que es una animación. Fijar la vista en esta cruz del centro y concentraos. Ahí tenemos un claro ejemplo de percepción. Veis cómo esos círculos rosas que aparecen en la imagen van a desaparecer y va a aparecer un círculo verde que va a recorrer todo el circuito de imágenes. ¿Cómo es posible que exista un círculo verde? Ahí no hay ningún círculo verde. ¿A dónde van esos círculos rosas? ¿Por qué desaparecen? Pues todo eso es percepción. Continuamos. Las leyes de la Gestalt. Para intentar explicar los mecanismos de la percepción, vamos a utilizar las leyes de la Gestalt, que fueron establecidas por la psicología de la Gestalt a la que nos referimos anteriormente. Actualmente existe controversia respecto a si estas leyes son ciertas o no. Estamos hablando de teorías psicológicas, por lo tanto, tendríamos que validarlas para considerar que tienen certeza, que es una evidencia científica. En la actualidad no tenemos evidencias científicas, sin embargo, es un instrumento que nos va a permitir entender, comprender los posibles mecanismos de la percepción. Vamos a empezar con la primera ley, que es la denominada ley de la figura fondo. La psicología de la Gestalt se centró sobre todo en el sentido de la vista, así que estas leyes van a hacer una referencia a la percepción visual. Pues bien, la ley de figura-fondo lo que establece es que cuando recibimos una información visual a través de los ojos, se va a producir un estímulo hasta el sistema nervioso y el sistema nervioso va a intentar aislar dentro de los numerosos elementos que tengan esa imagen, esa visión, aquellos que son principales. Es lo que nosotros vamos a denominar la figura. Mientras que el resto de los elementos van a permanecer más diluidos. No significa que no los veamos, no significa que no los percibimos, pero nuestro sistema nervioso le va a dar menos importancia. Es lo que vamos a denominar como fondo. Imaginaos que estamos en un paso de cebra, esperando a que el semáforo se ponga en verde para poder cruzar. Mientras que estamos esperando, vemos cómo pasan coches, vemos a gente que se pone a nuestro lado, vemos el movimiento que se produce alrededor, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el semáforo. Esa va a ser, digamos, la figura, mientras que todo lo demás va a ser el fondo. Pues bien, si nos fijamos en estas imágenes que vemos aquí, vamos a ampliarlas un poco en estos ejemplos. Ejemplos de figura-fondo. En la imagen de la izquierda lo que tenemos es el logotipo del Zoo del Bronx. Aquí el que ha realizado el logotipo ha jugado con la imagen y con el fondo, de tal manera que la figura, lo que destaca, van a ser estas dos jirafas con los pájaros. Sin embargo, existe otra figura más, que son estos espacios que quedan entre las patas de las jirafas y que representan los rascacielos del Bronx. Es decir, aquí hay una figura que destaca que son las jirafas
y hay un fondo blanco que, sin embargo, se puede transformar en figura cuando nos centramos en ella. Lo mismo pasa con este logotipo de la Fórmula 1. Son una F por un lado, a la izquierda, y por otro lado estas imágenes en rojo que nos intentan dar una sensación, una percepción de velocidad, algo que se mueve muy rápidamente. Entre las dos delimitan en el fondo una figura, el 1. Estamos jugando con la figura del frente, que serían la F, y esta imagen que da sensación de velocidad, y el fondo blanco. Sin embargo, este fondo tiene significado. Estamos jugando con la percepción. Si nos fijamos entonces en la imagen del Carrefour, en muchas ocasiones vemos claramente esta figura azul, esta figura roja, pero perdemos la percepción de que aquí hay dibujada una C. El fondo es una letra C de Carrefour. Pues bien, estos son ejemplos de la ley de figura-fondo. En este cuadro vemos algunas de las características que tiene la figura. Tiene forma, tiene contorno, como sucede con las jirafas o con la F. Sobresale en un primer plano. Adquiere un significado. Aquí vemos claramente un zoo y animales. Los colores son densos, son sólidos, como vemos en la F, como vemos en esta imagen de la flecha del Carrefour. Y se recuerda mucho mejor. Queda grabado más en nuestra memoria. En cuanto al fondo, el fondo es más difuso, más informe. Quedan en un segundo plano, tanto los edificios del Bronx como el 1 de la Fórmula 1. No es significativo, al menos inicialmente. Tenemos que ir a buscarlo para darle esa comprensión, para darle ese significado. Los colores están más diluidos, en este caso en los tres logotipo se utiliza el blanco y el recuerdo que queda es menor. Seguramente nos quedamos más con la F, nos quedamos más con esta flecha azul que con la C de Carrefour o con el 1 de la Fórmula 1. Otra de las leyes es la ley de la pregnancia, también llamada ley de la buena forma o del agrupamiento. Diferentes elementos que pueden estar aislados, lo que va a hacer nuestro cerebro es unificarlos, darles un sentido de un todo para darles forma y coherencia, y eso nos va a permitir reconocerlos fácilmente. Vamos a ver el ejemplo con estos logotipos que seguramente reconocéis muy fácilmente. Además son de dos empresas de ropa deportiva, de elementos deportivos. Fijaros primero en el de Adidas. Al principio este era el logotipo de Adidas, 3 columnas inclinadas y debajo el nombre. Era necesario poner el nombre para saber de lo que estábamos tratando, qué es lo que estaba viendo el usuario cuando ve este logotipo. Lo mismo pasa con Nike. Tenemos esta imagen que indica velocidad, que intenta indicar movimiento, pero necesitamos poner Nike para que el cliente entienda, para que el cliente sepa, para que reconozca el logotipo. Con el paso del tiempo es cuando surge la pregnancia. Unificamos estas tres columnas y dejan de ser tres columnas inclinadas para tener el sentido de ese es el logotipo de Adidas. Cualquier persona que vea esto, que reconozca claramente esa empresa, va a reconocer rápidamente que este es el logotipo de Adidas. No necesitamos que lo ponga, no necesitamos establecer el nombre de la empresa. Y lo mismo pasa con Nike. Cualquiera que vea esta imagen en ropa, en unos zapatos deportivos, va a identificar rápidamente que son Nike. Por eso la pregnancia. Hemos creado en nuestra percepción un todo que tiene un significado propio, y en este caso reconocible, aunque no ponga que es Nike o que es Adidas. Otra de las leyes que establece la Gestalt es la ley del cierre. En este caso, cuando nuestro cerebro ve una imagen aparentemente incoherente a la que le falta algo, nuestro cerebro lo va a cerrar y le va a dar forma. Antes hablamos de que el cerebro es capaz de crear imágenes. En las imágenes que vimos anteriormente, en esas ilusiones ópticas que vimos anteriormente, del movimiento aparente, vimos como nuestro cerebro era capaz de crear un círculo verde que giraba. Bien, pues esa es la ley del cierre. Vamos a cerrar la imagen. Tenemos aquí ejemplos, vimos tanto el ejemplo de Carrefour, pero aquí tenemos otros ejemplos. Esta imagen de un Mafalda, que es una viñeta cómica que realizaba Kino. Simplemente con ver el pelo y ver los zapatos, nuestro cerebro rellena el resto y somos capaces de ver perfectamente aquí la imagen de Mafalda. Naturalmente si la conocemos, si no la conocemos, nuestro cerebro no va a completar la imagen, o por lo menos la va a completar y nos va a decir que esta probablemente sea la imagen de una niña.
Lo mismo sucede aquí. Aquí lo que vemos son unas manchas negras, perfiladas, de tal forma que aquí sombrea, aquí se junta también con la ley de figura-fondo, perfiladas decía, y unos puntos rojos que representarían las uñas. Nuestro cerebro completa, hace un cierre aquí, completa que estos son unos brazos, probablemente de una mujer que está abrazando o besando a un hombre de espaldas. Realmente aquí no está representado eso. Aquí no se ve la figura de un hombre de espaldas, no se ven los brazos de una mujer, pero nuestro cerebro completa la imagen para hacer esto. Lo mismo pasa aquí, en esta imagen en donde vemos simplemente unas ruedas. Si lo analizamos conjuntamente, nuestro cerebro va a formar una imagen que nos recuerda a la de un oso panda. Pues esa es la ley del cierre. Otra de las leyes es la ley de la continuidad. Cuando hay un patrón y hay una dirección, sobre todo una dirección con imágenes rectas o con imágenes ligeramente curvas, nuestro cerebro lo va a agrupar. Aunque estén separadas unas imágenes de otras, nuestro cerebro las va a tratar en su conjunto y va a formar un todo. Vimos el ejemplo con el logotipo de la Fórmula 1, cómo se produce aquí un cierre y se le da una continuidad al 1, y en estas otras imágenes, tanto de IBM como en esta imagen de la derecha, vemos cómo se produce esa ley de la continuidad. Aquí vemos unas rayas horizontales que nosotros completamos para formar letras, la I, la B y la M. Y a partir de estas rayas horizontales, nuestro cerebro completa la imagen, le da una cierta continuidad en el sentido vertical para formar letras. Estas rayas horizontales independientes aisladas forman una I, en este caso una B, en este caso una M, y rápidamente interpretamos el logotipo de la empresa IBM. En el caso de la derecha tenemos por un lado la figura fondo, por otro lado el cierre, pero también la continuidad, porque aquí vemos que hay continuidad en esta línea. Realmente no existe, aquí no hay nada, aquí no hay absolutamente nada. Sin embargo, nosotros vemos continuidad, y vemos continuidad en esta otra vertical. Luego estamos combinando, por un lado la ley del cierre, por otro lado la de figura fondo, y además la ley de continuidad para formar aquí un cubo que realmente no existe. Otra de las leyes es la ley de la semejanza. La ley de la semejanza se produce cuando vemos determinados objetos que son muy similares entre sí. Lo que hace nuestro cerebro es agruparlos. Nuestro cerebro entiende que aquellos elementos que son muy parecidos deben de formar un todo. Un ejemplo es la forma en la que agrupamos las letras. Fijaos en este texto de aquí. Intentad leer este texto. No os concentréis en las letras, no os concentréis en las palabras, concentraos en el texto, intentad leerlo. Espero a que lo leáis. ¿Habéis sido capaces de leerlo? A pesar de que las letras están totalmente desordenadas, según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas, lo único importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. A pesar de que las letras estén alteradas, nuestro cerebro interpreta rápidamente la palabra y eso nos permite leer sin problemas. Vemos otro ejemplo de la ley de semejanza en estos logotipos. Aquí vemos unos círculos blancos y por debajo y por encima hay imágenes o figuras de color negro. Bien, pues nuestro cerebro interpreta que estos círculos blancos son semejantes y por tanto los agrupa y rápidamente vemos aquí unas uvas. Lo mismo sucede en esta imagen de la derecha. Además aquí se combina también un efecto perceptivo de movimiento, un fenómeno phi. Aquí lo que tenemos son unas líneas horizontales y dentro de esas líneas horizontales tenemos unos cuadrados que parece que forman vigas, una especie de vigas que están encima una de otras. Aquí lo que estamos haciendo por la ley de la semejanza es que consideramos que esta es una imagen independiente de esta, es decir, tenemos a agrupar todos los cuadrados negros de aquí, agrupamos los cuadrados de aquí, formamos una viga que es independiente de la primera y así lo que vemos son 8 vigas que están una encima de otra. Pero además la disposición de los cuadrados negros hace que parezca que las líneas que separan una viga de otra que no sean perfectamente paralelas cuando realmente sí lo son. Nosotros parece que vemos aquí una imagen en que esas líneas horizontales son divergentes, que están en una posición divergente una sobre otra. Sin embargo,
son totalmente paralelas, lo podéis comprobar simplemente poniendo una regla o un papel encima. Otra de las leyes de la Gestalt es la ley de proximidad. Digamos que esta es una ley que se aproxima a la de la semejanza, es una ley de que está muy relacionada con la ley de semejanza. Cuando vemos imágenes que están muy próximas entre sí, también no solamente las agrupamos, sino que consideramos que están próximas y que constituyen un todo. Lo vemos en este logotipo, en donde vemos unas botellas que realmente lo que parecen es que son unos dientes, una sonrisa. En esta imagen donde vemos unas mariposas, pero estas mariposas, cuando la vemos como un todo, vemos claramente una figura humana. Tendemos a agruparlas y aquí incluimos también la ley del cierre, cerramos la imagen y también la ley de figura-fondo, la separamos del fondo, lo que viene ayudado porque tenemos sombras. Otra de las leyes de la Gestalt es la ley de simetría. En este caso tendemos a agrupar los elementos cuando estos son simétricos. Si hay una cierta simetría, entonces las tratamos como una imagen única, como vemos en estos logotipos, que conoceréis seguramente, de Red Bull o de Chanel. En este caso, dos Cs invertidas que forman un todo. Por la ley de la pregnancia, aunque desaparezca la palabra Chanel, nosotros vamos a seguir interpretando que esto es la marca que se corresponde con esta empresa. Lo mismo sucede aquí. Aquí vemos dos toros enfrentados que identificamos rápidamente, aunque no está escrito, aunque no lo pone, con la imagen de Red Bull. Otra es la denominada ley de la comunidad. Esta ley establece que cuando diferentes elementos independientes siguen una misma dirección, tendemos a agruparlos para formar un todo. Tenemos aquí dos ejemplos, uno abstracto y otro que podréis reconocer porque es el logotipo de Windows. Vamos primero a este que es más abstracto. Si nos fijamos en esta imagen, parece que está formada por 4 filas independientes y esas 4 filas independientes siguen diferentes direcciones. La primera fila está formada por 7 triángulos que tienen el vértice hacia la derecha, la segunda lo mismo, 7 triángulos con el vértice hacia la izquierda, la siguiente fila son otros 7 triángulos, pero unos tienen el vértice hacia la derecha y otros hacia la izquierda, y la última fila está formada por 7 triángulos con el vértice hacia la izquierda. Pues nuestro cerebro lo que hace es aislar cada una de estas filas y darle sentido de un todo a cada una de ellas. No vemos la imagen en su conjunto, sino que vemos 4 filas independientes. Ese mismo efecto, ese mismo principio ha utilizado Windows en su logotipo, en esta imagen que representa, digamos que la cola de este cometa, que es lo que intenta representar este logotipo. En esa cola, cada una de estas filas que tienen un color distinto, en este negro, en este rojo, en este azul, forman cada una de ellas un todo independiente de las demás. Quedan aisladas unas de otras, por un lado el negro, el negro, el negro, por otro lado el rojo y por otro lado el azul, y en su conjunto el logotipo. Vamos a ver ahora entonces un compendio de todo esto y lo vamos a hacer a través de ilusiones ópticas. Una ilusión óptica no es más que la percepción de una imagen que nuestro cerebro interpreta de forma errónea. Da una interpretación subjetiva. Cada persona lo va a ver de una forma distinta, o bien todos lo vamos a ver de la misma forma, pero no es la real. Por lo tanto, estamos percibiendo una realidad errónea. Vamos a fijarnos entonces en esta imagen de la derecha. La cuestión es, ¿tienen la misma gama de gris este rectángulo superior y este rectángulo inferior? Esa es la pregunta. ¿Los dos grises que vemos ahí son iguales o son distintos? Seguramente casi todos vosotros vais a decir o vais a percibir que son distintos, aunque os imaginéis que esto tiene truco y de que son exactamente iguales, lo que vosotros percibís, lo que os dice vuestro cerebro, es que son distintos, cuando realmente son idénticos. Vamos a comprobarlo. ¿Veis cómo esa imagen sube de arriba abajo? No cambió nada, es exactamente la misma imagen. Y podéis comprobar cómo es exactamente el mismo gris. Eso se produce por un fenómeno que se llama el contraste simultáneo. Lo que tenemos aquí es que el juego de sombras, el juego de oscuridades y sobre todo el fondo, porque aquí tenemos también la figura fondo, ese contraste es el que nos engaña y es el que nos induce a pensar, por percepción,
que estos grises son distintos cuando realmente son idénticos. Si entráis en un navegador y buscáis contraste simultáneo, vais a ver muchísimas imágenes de este tipo. Algo sucede también aquí. Aquí lo que tenemos son unas líneas horizontales que parece que cubren, que tapan a 12 bolas. Esas 12 bolas, ¿de qué color las percibimos? Observadlo. Seguramente habéis llegado a la conclusión de que hay 4 verdes, 4 azules y 4 naranjas. Y sin embargo, todas esas bolas son idénticas. No hay ninguna bola de distinto color. Lo que nos hace ver, lo que engaña al cerebro para que perciba los colores, son los colores de las líneas horizontales que hay encima. Como encima de esta bola aparecen líneas verdes, nosotros la percibimos como verde. Como en esta hay líneas rojas, la percibimos como naranja. Como en esta hay líneas azules, la percibimos como azul. Estas líneas horizontales son las que están engañando a nuestro sistema nervioso y le hacen percibir, interpretar algo que no hay, que no existe, en este caso, el color de las bolas. Y vamos a terminar con esta otra percepción, con esta otra ilusión óptica de esta sombra, de esta bailarina que parece girar. ¿Hacia qué lado gira? ¿Cómo la ves? ¿Gira a la derecha o gira a la izquierda? Fijaos en ella. Bien, puede haber una parte de vosotros que la vea girar en sentido horario. Puede haber otra parte que la vea girar en sentido antihorario. Incluso puede que alguien la vea en unos momentos girar en sentido horario y en otros momentos girar en sentido antihorario. La imagen es una imagen dinámica, pero que no cambia. No está girando en un momento hacia un lado y en otro momento hacia otro. El que gira a derechas o gira a izquierdas va a depender única y exclusivamente de lo que nosotros percibamos, de la interpretación que haga el cerebro. Por ejemplo, si la veis girar en sentido horario, podéis fijaros en la sombra del pie. ¿Veis cómo aquí abajo aparece la sombra de un pie? Bueno, pues fijaos en la sombra del pie, seguidla, tal y como hago yo con el ratón, y elevad la vista hacia la figura, a ver si conseguís verla girar en el sentido contrario. Igual al principio no lo conseguís, pero con un poquito de entrenamiento podéis ver cómo esa imagen gira en el sentido contrario al que lo veías inicialmente. Una ilusión óptica muy curiosa, que nos da información respecto a cómo percibe nuestro cerebro y cómo nos tenemos que plantear si lo que percibimos por los órganos de los sentidos es tan real como creemos o no. Continuamos. Funciones psíquicas. Vamos a denominar funciones psíquicas al conjunto de fenómenos, de procesos que van a dar lugar a la mente. Son muchas, de muy diverso tipo. Podemos agruparlas, tal y como vemos en esta imagen de la derecha, en funciones cognitivas, son las funciones del conocimiento, son las funciones que nos permiten recibir información, almacenarla, procesarla e incluso elaborarla a través del pensamiento. Por otro lado, las funciones volitivas, que son las funciones que nos permiten actuar, son las que determinan la conducta, la toma de decisiones. Y por último, las funciones afectivas, que son las que están relacionadas con las vivencias emocionales y secundariamente los sentimientos. Más adelante veremos que emoción y sentimiento son dos cosas distintas. Antes de empezar con las funciones psíquicas, hemos de saber que pueden sufrir alteraciones, pueden aparecer patologías. Desde el punto de vista médico, consideramos que las funciones psíquicas se clasifican en gnosias, hacen referencia a la capacidad para reconocer cosas que aprendimos previamente y que está muy relacionado con la memoria. Tenemos las praxias, que son los movimientos aprendidos, esto hace referencia a la información, esto hace referencia a las habilidades motoras, y por último tenemos funciones ejecutivas, en el que se conjugan diferentes funciones psíquicas para hacer una función, para desarrollar una actividad mucho más compleja. Pues bien, cuando perdemos la capacidad para reconocer las cosas, hablamos de agnosias. Una de ellas, lo tenemos representado aquí a la derecha, es la prosopagnosia. En este caso, las personas que tienen prosopagnosia no son capaces de identificar a una persona por su rostro,
ven un rostro y no saben quién es esa persona. La pueden identificar por la voz, la pueden identificar por los gestos, pero no la identifican por la cara. Hemos representado aquí a dos personas. En este caso está Marilyn Monroe y aquí está Margaret Thatcher, una política inglesa. Pues bien, las personas que tienen prosopagnosia ven rasgos, como vemos aquí en el superior derecho y en el inferior izquierdo, ven rasgos que no le permiten saber si esa persona es Marilyn Monroe o es Margaret Thatcher y por tanto no la identifican. Tienen un defecto de percepción y de reconocimiento de la imagen que no les permite reconocer a la persona. Cuando lo hacemos con unas funciones psíquicas muy simples, muy elementales. Vienen determinadas por nuestro código genético y básicamente nos permiten la supervivencia. A medida que nos vamos desarrollando, sobre todo a medida que va madurando nuestro sistema nervioso, vamos a ir adquiriendo otras funciones psíquicas, cada vez más elaboradas, cada vez más complejas, como el lenguaje o el pensamiento. Pues bien, desde el punto de vista organizativo, podemos considerar que disponemos de unas funciones, en el caso de las cognitivas, funciones cognitivas básicas, más elementales, que son la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje. Y por otro lado, a medida que va madurando nuestro sistema nervioso, vamos a adquirir las funciones cognitivas superiores, complejas, como el lenguaje, el pensamiento, la orientación o la inteligencia. Son muchas las funciones psíquicas, no las vamos a ver todas. Vamos a ver las más simples, las más fáciles de comprender. Empezamos con la percepción. En el primer capítulo de este vídeo ya hablamos de la percepción. Recordad que es la interpretación que hace nuestro sistema nervioso de la información que recibe a través de los órganos de los sentidos. Si es una interpretación, es real lo que percibimos, lo que nuestro cerebro interpreta se ajusta a la realidad. ¿Recordáis la bailarina? ¿Hacia qué lado gira? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La percepción incluye toda una serie de fenómenos fisiológicos complejos que hacen que esa interpretación sea muy personal. Cada uno de nosotros percibe la realidad de una forma distinta. Por tanto, la experiencia de la realidad también es personal. Cada uno de nosotros vive la realidad de una forma. Los elementos que van a constituir, que van a formar la percepción, los tenemos representados en este círculo. Partimos del primero, que es el estímulo ambiental. Es decir, vamos a recibir un estímulo desde el exterior. Ese estímulo, como dijimos con el ejemplo del paso de cebra con el semáforo, tiene muchos elementos. Tenemos que determinar cuál es el elemento al que vamos a prestar más atención. En el ejemplo que decíamos, el semáforo. Ese estímulo que percibimos, por ejemplo, si es un estímulo visual a través de los ojos, va a estimular los receptores, en este caso, que están en la retina. Y se van a transformar, lo que se denomina la transducción, en una corriente eléctrica que va a ir por los nervios, que va a ir por los axones de las células del nervio óptico. Cuando llega esa información hasta el córtex visual, que en este caso está localizado en el lóbulo occipital, se va a procesar esa información. Ese procesamiento nos va a llevar a una interpretación, la percepción. Y es precisamente aquí, en este fenómeno de procesamiento, donde van a haber muchas influencias en la forma en que percibimos. Y eso es lo que va a determinar que cada persona perciba de una forma distinta. Entre esas influencias tenemos las atribuciones, es decir, el poder que le damos a un determinado estímulo. Cuando estamos hablando con dos personas y las dos personas nos están diciendo cosas distintas, normalmente le hacemos más caso a una que a otra, porque atribuimos a esa persona a la que hacemos más caso una cierta autoridad. Pues eso es la atribución. Los estereotipos que tenemos sobre las personas, sobre las cosas, los prejuicios que también tenemos, los sesgos, es decir, por ejemplo, cómo interpretamos nosotros la información que nos da un determinado líder político. Si nosotros somos de izquierdas, seguramente tendremos un prejuicio sobre un político de derechas o al revés. Si somos de derechas tendremos un prejuicio sobre el de la izquierda y entonces tendemos a hacerle más caso al de la derecha. Esos son los sesgos. Los roles, es decir, los papeles que desarrolla cada una de las personas o cada uno de los objetos o cada uno de los elementos que forman parte de la percepción, los conocimientos previos, las experiencias previas. Como veis, hay muchas circunstancias que van a influir
en la percepción. Y como todas esas influencias dependen de cada uno de nosotros, depende de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos, de nuestras atribuciones, de nuestros sesgos, la percepción va a ser distinta. Una vez que hemos interpretado esa señal, vamos a hacer un reconocimiento de esa señal y a partir de ella vamos a determinar una conducta, una acción, vamos a hacer algo. Pues eso es lo que constituye la percepción. Insisto, la percepción es la forma en que interpretamos, depende de muchos elementos personales, por lo tanto debemos cuestionarlos en todo momento la realidad de lo que percibimos, porque igual no es tan real como nosotros pensamos. Otra de las funciones psíquicas es la atención. No existe una definición única como atención, pero nosotros vamos a tomar como referencia la definición de estímulo atendido que vimos anteriormente al hablar de percepción, cuando nosotros discriminamos entre todos los estímulos y nos quedamos con uno. Pues eso es la atención. La atención es la capacidad consciente, por lo tanto voluntaria, para discriminar la información que vamos a procesar. Fijaos, cuando estamos en un determinado ambiente, estamos recibiendo cientos de estímulos. Cuando ahora mismo estáis escuchando este vídeo, seguramente estáis en un lugar donde hay otros sonidos, donde estáis percibiendo imágenes que entran en vuestra vista lateralmente. Nosotros prestamos atención. En este caso, os estáis concentrando, seguramente, o eso espero, en el vídeo, y estáis atendiendo, por un lado, a mis palabras y por otro lado, a lo que está escrito. Fijaos que dentro del proceso de atención y el proceso de percepción, nosotros podemos centrarnos más en el sonido o en la imagen. Depende de preferencias personales. Hay personas que aprenden más a través de los sonidos, entonces os centraréis más en lo que digo, y hay personas que aprenden más con lo que ven y se centrarán más en lo que está escrito. Pues bien, esa capacidad para discriminar es lo que llamamos atención. Hay una atención automática, pasiva, por ejemplo, cuando estamos conduciendo, pues estamos prestando atención, pero generalmente de forma pasiva a muchos elementos de la conducción. Pero también hay una atención activa. En este caso exige un cierto esfuerzo, un grado de concentración. Por ejemplo, ahora mismo cuando estáis escuchando este vídeo. La atención va a estar muy relacionada con la percepción, pero también va a estar muy influida por la motivación, es decir, por las ganas, por el interés que nosotros prestamos. Aquí tenemos un ejercicio muy simple, realmente el test de Stroop, que es el que vemos aquí, es mucho más complejo, pero nos puede servir para comprender qué es la atención. Consiste en indicar el color de las palabras que aparezcan aquí. Aquí pone escrito azul, pero nosotros lo que tenemos que decir es el color, verde, rojo, negro. Tenemos que prestar atención al color. Sin embargo, va a haber un elemento distorsionante en esas influencias externas de la percepción, que es en este caso la lectura. Nosotros vamos a hacer una lectura de la palabra y eso nos va a inducir a error respecto a la identificación del color. Intentad hacerlo a ver si os sale bien de una forma fluida. Otra de las funciones psíquicas, también básica, pero cuidado que también puede ser avanzada, puede ser una función psíquica más desarrollada, es la memoria. La memoria nos va a permitir codificar, registrar, almacenar y recuperar la información. Todos esos elementos son necesarios para aprender. Sin memoria no tenemos capacidad de aprendizaje. La memoria nos va a permitir retener información, organizarla, ordenarla y recuperarla. Y eso lo vamos a hacer a través de una estructura del sistema nervioso que está en la corteza temporal, que es el hipocampo. El hipocampo va a ser la central de procesamiento de la memoria. Las lesiones en el hipocampo dan lugar a alteraciones en la memoria. Además, podemos establecer tres tipos de memoria. La memoria sensorial es una memoria inconsciente del momento. La memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, es la que estáis utilizando ahora mientras estáis viendo este vídeo. Estáis intentando retener información que os estoy dando de forma verbal o escrita. Estamos con la memoria de trabajo. Cuando esa información pasa, se almacena y queda retenida, entonces hablamos de la memoria a largo plazo. Es lo que vais a recordar
una vez que dejemos este vídeo, o cuando tengáis que hacer un examen, o simplemente tengáis que recordar esta información sobre las funciones psíquicas dentro de 6 meses o dentro de un año. Evidentemente, entre la memoria a corto plazo, la de trabajo, y la memoria a largo plazo, va a haber un filtro. No vamos a memorizar absolutamente todo. Aunque la información queda ahí, puede quedar a nivel muy profundo y puede que nos cueste recordarla. Seguramente si yo os pregunto ahora, pues lo que estudiasteis el año pasado en una determinada asignatura o un determinado hecho que sucedió hace 2 años, no lo recordáis con detalle o puede que digáis, pues no me acuerdo lo que estudié en una determinada asignatura el año pasado. Sin embargo, cuando empezáis a oír los contenidos de esa asignatura, os viene a la memoria y decís, ah, sí, eso ya lo vi en alguna ocasión, sí, yo me acuerdo que eso lo estudié. Luego la información está ahí. El asunto es cómo la recuperamos. Tenemos aquí un ejercicio en el que tenemos que encontrar el elemento que está repetido. Para eso tenemos que ir mirando cada uno de los elementos y tenemos que meterlo en nuestra memoria, tenemos que retenerlo para poder hacer la comparación. Si vemos aquí esta especie de caja de regalo, tenemos que recordar que aquí hay una caja de regalo y tenemos que ir revisando para ver si aparece otra caja de regalo. Muy bien, a ver si sois capaces en 30 segundos de ver cuál es la imagen que está repetida. Vamos allá. ¿La habéis encontrado? ¿Os ha resultado difícil? ¿Os ha resultado fácil? ¿Ha sido casualidad? ¿Cómo habéis hecho para intentar retener las imágenes? ¿Habéis hecho un repaso de todas ellas o habéis buscado en conjunto? Cada uno seguramente ha tenido una estrategia para encontrar esas imágenes repetidas, que es el clip. Otra de las funciones psíquicas es el aprendizaje, conjunto de procesos que nos permiten adquirir conocimientos y habilidades. Dice Jean Piaget, uno de los psicólogos que ha establecido una teoría psicológica sobre el aprendizaje y el desarrollo, que cuando aprendemos lo hacemos para adaptarnos de la mejor forma posible al medio. ¿Os acordáis de la teoría de William James que vimos en el capítulo primero, de la relación ecológica que hay entre el individuo y el medio y cómo las funciones psíquicas intentan hacer la mejor integración? Pues es lo que Piaget llama adaptación. Como el medio es cambiante, como las circunstancias cambian, la adaptación implica que nos tenemos que acostumbrar a hacer cambios, a cambiar nuestras funciones psíquicas para adaptarnos de la mejor forma posible al medio. De hecho, cuando hablamos de trastornos de personalidad, nos estamos refiriendo a personalidades que no son capaces de adaptarse a los cambios, que son muy rígidas y por tanto hay una resistencia a adaptarse al cambio, y esta resistencia al cambio es la que produce un cierto grado de sufrimiento y una inadaptación a los requerimientos medioambientales. Bueno, cuando se produce un cambio, primero tenemos que asimilar ese cambio. Tenemos que ser conscientes de que ha habido un cambio y tenemos que asumirlo. Ahora, en estos momentos en que estoy grabando este vídeo, estamos en un estado de confinamiento por el estado de alarma por el COVID. Se están produciendo muchísimos cambios que nos obligan a asimilar estos cambios, por ejemplo, el ponernos la mascarilla cuando vamos a la calle, el mantener la distancia social. Si asimilamos correctamente estos cambios, nos adaptaremos a estas necesidades. Si no los asimilamos, si nos ponemos en contra, si pues a mí no me da la gana de ponerme la mascarilla, entonces no voy a conseguir esa adaptación a estas nuevas circunstancias. Una vez que he asimilado estos cambios es cuando me acomodo a ellos, cuando ya de una forma natural, cuando voy a salir me pongo la mascarilla, no tengo que pensar, es que tengo que poner la mascarilla, uy, es que me he olvidado, vaya, salí sin ella, no. En cuanto me acomodo, ya automatizo la adaptación y por tanto lo integro perfectamente, me acomodo a la nueva situación y ya lo hago de una forma natural. Hay diferentes formas de aprender. Vemos en este gráfico de la derecha, en la parte superior, tenemos las 3 formas clásicas de aprendizaje. El auditivo, os comentaba antes, hay gente que aprende mejor oyendo. El visual, hay gente que aprende mejor viendo. Y el kinestésico, hay gente que aprende mejor haciendo.
Pero hay otros tipos de aprendizaje, como el social, es decir, el relacionarnos con el entorno, aprendiendo del entorno, el lógico-matemático, pensando, concentrando, estableciendo relaciones lógicas, el individual, cada persona aprende de una forma distinta, o el verbal, oyendo, hablando, bla, 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 bla. ¿Bien? Otra de las funciones cognitivas es la orientación. La orientación es el proceso que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del entorno. Somos conscientes de nosotros, orientación personal, pero también somos conscientes del entorno, del momento en el que vivimos, sería la orientación temporal, y de dónde estamos, sería la orientación espacial. Hay algunas patologías en las que la persona pierde la capacidad de orientación. Le preguntas, bueno, ¿y cómo te llamas? Y puede que no recuerde su nombre. O le preguntamos por si está casado o no está casado. O le decimos qué día es, o qué hora es, o dónde estás. Y no lo reconoce. ¿Vale? Son alteraciones de orientación. Decimos que la persona está desorientada. Bien, la orientación va a depender también, como sucede en otras funciones psíquicas, de los cambios que se producen en el entorno. En el caso de la especie humana, existen lo que se llaman los ritmos circadianos. Es decir, nuestra forma de funcionar, la forma en que funciona nuestro cuerpo, depende fundamentalmente del entorno. Igual nunca os habéis parado a pensar en esto, pero el proceso vigilia-sueño, es decir, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, no depende de una costumbre que hace que cuando llegan las 10, las 11, las 12 de la noche nos tenemos que ir para cama. Depende de que hay cambios fisiológicos, hay cambios en nuestro cuerpo que hacen que la pérdida y la disminución de la luz nos modifiquen la forma en que funcionamos y entramos en un estado de sopor, en un estado de dormir. Vemos en este gráfico aquí diferentes ritmos circadianos humanos. Fijaros, por ejemplo, sobre las 10:30, sobre la medianoche, se va a detener, se va a limitar los movimientos intestinales. A las 2 entramos en situación de sueño profundo. Sobre las 4:30 es cuando se alcanza la mínima temperatura corporal, a las 4:30 de la mañana, mientras que la máxima temperatura del cuerpo es sobre las 7 aproximadamente. Sobre las 7 de la mañana hay un aumento fuerte de la presión arterial, pero no se alcanza el máximo pico de presión arterial hasta 12 horas después, aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Pues bien, eso es lo que se denominan ritmos circadianos, ritmos que se repiten a lo largo del día en 24 horas. Son así. Son de forma natural. Nosotros podemos oponernos a los ritmos circadianos. Una persona que trabaja de noche, que tiene turnos de noche, tiene que oponerse, tiene que acostumbrarse y modifica su estructura de funcionamiento para adaptarse a ese trabajo nocturno, pero le va a costar. Lo mismo sucede en el denominado jet lag. Cuando viajamos, por ejemplo, desde Europa hacia América, o bien al revés, de América a Europa, nos vamos a encontrar con una diferencia horaria. Igual salimos a la tarde de Europa y llegamos a la tarde a América cuando han pasado 7 u 8 horas. Pues eso produce un desajuste en los ritmos circadianos y provoca una alteración que conocemos como jet lag. Otra de las funciones psíquicas es el pensamiento. Con el pensamiento lo que hacemos es representar en nuestra mente ideas, que pueden ser ideas concretas o abstractas, pueden ser imaginadas o reales, pueden ser lógicas o pueden ser absurdas. En cualquier caso, con todas esas ideas podemos crear ideas nuevas, que también pueden ser absurdas o no. Incluso podemos partir de ideas absurdas y llegar a ideas reales o lógicas. Bueno, pues todas esas funciones es lo que constituyen el pensamiento. Con el pensamiento manejamos ideas y a partir de ellas creamos otras nuevas. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento mágico. Nosotros podemos pensar, yo ahora mismo voy a pensar en hadas, voy a pensar en extraterrestres, voy a pensar en seres fantásticos. Ese es el pensamiento mágico. Un pensamiento creativo. Yo me puedo estar pensando ahora en dibujar, en crear una escultura, cómo voy a dibujar, qué colores voy a utilizar. Ese es pensamiento creativo. Pensamiento convergente, cuando a partir de varias ideas distintas las reúno todas en una idea central. O al revés, el pensamiento divergente, cuando parto de una idea común y esa idea común la voy desarrollando para tener ideas distintas o elementos distintos. El pensamiento es fundamental para otras funciones cognitivas, como por ejemplo el aprendizaje o el lenguaje. Sin pensamiento no aprenderíamos y tampoco tendríamos lenguaje.
Precisamente es otra de las funciones cognitivas. El lenguaje es un sistema de codificación de signos que tienen un significado. Eso es el lenguaje. Sin embargo, nosotros disponemos de varios tipos de lenguaje. Tenemos un lenguaje de pensamiento. Nosotros podemos pensar con palabras. Tenemos un lenguaje hablado. Tenemos un lenguaje escrito. De hecho, la especie humana es la única especie que tiene diferentes formas de lenguaje. No existe otra especie capaz de escribir. No existe ninguna otra especie capaz de entender varios idiomas. La especie humana, sí. Hemos puesto un ejemplo aquí a la derecha en esta imagen, que es la denominada piedra Rosetta. La piedra Rosetta es una piedra que nos permitió entender los jeroglíficos. En el antiguo Egipto, el lenguaje que utilizaban era el lenguaje jeroglífico, con unos símbolos que tienen significado, pero que para nosotros, el hombre moderno, resultan totalmente indescifrables. Sin embargo, en el siglo XIX se encontró una piedra que tiene un texto muy parecido, no es idéntico, pero sí es muy parecido, escrito en el lenguaje jeroglífico, en el lenguaje demótico. El lenguaje demótico junto con el lenguaje hierático es el lenguaje al que evolucionó el lenguaje jeroglífico, por tanto el demótico es un tipo de lenguaje también de Egipto, pero es más moderno que el jeroglífico. Y finalmente el mismo texto en griego. El griego es un idioma conocido porque tenemos muchísimos escritos en griego y por tanto es griego antiguo, pero tener esta piedra en donde el mismo texto está en griego, en demótico y en jeroglífico nos permitió, a partir sobre todo del griego, interpretar el lenguaje jeroglífico. Es importante señalar esta idea de que el lenguaje es con signos que tienen un significado, y ese significado se lo ponemos nosotros, nos ponemos de acuerdo en el significado de las letras, en el significado del conjunto de letras, de los morfemas, de los fonemas, etc. Otra de las funciones psíquicas, en este caso avanzada, en este caso compleja, realmente es una función ejecutiva, es la inteligencia. Como sucede con otras funciones psíquicas, no existe una única definición de inteligencia. Yo he tomado definiciones de diferentes fuentes y he hecho una definición que creo que se adapta perfectamente a la comprensión a nuestro nivel de lo que es la inteligencia. La podemos definir como el conjunto de funciones que nos permiten reconocer el entorno, analizar diferentes situaciones, razonar y evaluar diferentes posibilidades y tomar la decisión más adecuada para conseguir la mejor adaptación. Implica varias funciones psíquicas: la atención, el pensamiento, el razonamiento, el lenguaje. Hasta hace poco consideramos que había una única inteligencia, y de hecho seguramente habéis oído hablar del cociente intelectual, también se le puede llamar coeficiente intelectual, que intenta medir la inteligencia. Sin embargo, hace unos años surgió una nueva teoría, en este caso de Howard Gardner, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner considera que hay al menos 8 inteligencias. Podemos decir que son 8 aptitudes más que inteligencias, pero en la utilización de la palabra inteligencia tiene significado. Así, para Gardner tenemos una inteligencia visoespacial que nos permite el reconocimiento rápido del entorno, de las figuras; la naturalista, que nos permite ponernos en relación con la naturaleza; la lógico-matemática, que nos permite hacer investigación y razonamiento; la lingüística, que nos permite comunicarnos más fácilmente; la musical, para comprender la música, los sonidos; la cinético-corporal, que nos permite los movimientos y por tanto una mejor adaptación corporal al entorno; la intrapersonal, por la que nos reconocemos a nosotros mismos y nuestras capacidades; y la interpersonal, que nos permite relacionarnos. En este sentido, han surgido nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas propuestas, y una de ellas es la de Daniel Goleman, que habla de la inteligencia emocional. Tendríamos que incorporarla nuevamente como a esta teoría de las inteligencias múltiples. La inteligencia emocional lo que nos permite es gestionar adecuadamente las emociones. Precisamente vamos a hablar ahora de ellas, de las funciones volitivas y afectivas. Las emociones, que es una función afectiva, es una respuesta automática, vegetativa, depende del sistema nervioso vegetativo fundamentalmente, a un estímulo. Ese estímulo puede ser un estímulo interno o puede ser un estímulo externo. Puede que nos encontremos en una situación en que vemos una emoción
cuando fallece un familiar, cuando nos enamoramos, cuando vemos una película romántica, ese estímulo externo puede provocar en nosotros una reacción física, la emoción, pero también puede provenir del interior, puede ser interna, un pensamiento, un simple pensamiento, un recuerdo puede provocar una respuesta emocional. Fijaos, digo que la emoción es la respuesta física, automática, que depende del sistema nervioso vegetativo. El sentimiento es la expresión consciente de esa emoción. Cuando nosotros nos emocionamos, cuando tenemos una respuesta corporal, después vamos a expresar esa respuesta corporal. Esa forma de expresarla, que depende fundamentalmente del córtex prefrontal, es subjetivo. Cada persona tiene una vivencia distinta de las emociones y por tanto los sentimientos van a ser distintos en cada persona. Es la forma en que nuestro cerebro percibe esa emoción y cómo la traduce en un sentimiento. Pues bien, puede que ese sentimiento no se ajuste a la emoción. Es la base fundamental de las fobias. Cuando una persona tiene aracnofobia, se pone en marcha cuando ve una araña, se pone en marcha una respuesta emocional. Es decir, va a tener una respuesta física, pues se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión muscular, se dilatan las pupilas, una respuesta en este caso simpática. Ahora bien, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué sentimiento tiene? Ahí surge el miedo, el pavor, la reacción inmediata, o se queda paralizado, grita, actúa. Ese es el sentimiento, la reacción corporal, naturalmente subjetiva. La persona que no tiene aracnofobia, que ve una araña y no tiene miedo, no tiene ni una emoción intensa de rechazo hacia ese animal, pues no va a tener esa reacción sentimental, esa emoción de ese sentimiento de huida o de pavor. Bueno, pues la inteligencia emocional nos permite valorar, nos permite medir cómo tiene que ajustarse el sentimiento a la emoción que lo ha producido. Las personas que tienen fobias, pues para ese determinado objeto que produce la reacción emocional, decimos que no tiene la suficiente inteligencia emocional para ajustar el sentimiento a la emoción. Con trabajo podemos hacer reajustes. Así, la inteligencia emocional tiene diferentes elementos que la constituyen: la autoconsciencia, ser conscientes de la emoción; la autorregulación, es decir, controlar la emoción y por tanto el sentimiento; la motivación, que va a influir en cómo nos emocionamos o cómo sentimos; la empatía que tenemos hacia otros; o la prestancia de habilidades sociales, de qué habilidades disponemos para relacionarnos con los demás. Desde el momento que se empiezan a relacionar todas estas funciones, de que se empiezan a relacionar también, empezamos a desarrollar las emociones, independientemente del contexto en el que nos encontremos, esto nos van a ayudar a sobrevivir. Las emociones tienen una función clara de adaptación, para poder defendernos, para podernos adaptar a un determinado estímulo. Cuando es un estímulo negativo, pues intentamos huir de él; cuando es un estímulo positivo, lo abrazamos, nos acercamos. Hay emociones básicas, universales, lo representamos en esta imagen, igual que hay funciones psíquicas básicas, y la mayor parte de estas funciones emocionales básicas, que ya nacemos con ellas, tienen un reflejo facial. Las distinguimos porque tienen un reflejo en la cara. Por ejemplo, el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la alegría, la ira. Casi todas esas funciones, en este caso hemos puesto 6. Hay diferentes teorías. Hay la teoría de las 5 emociones básicas, de las 12 emociones básicas. Una de las que más atendemos es la de las 6 emociones básicas, que es la que yo represento aquí. Pero a medida que nos vamos desarrollando, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos aprendiendo, desarrollamos emociones secundarias. Una de las características de las emociones secundarias es que no tienen un reflejo facial claro, es decir, no tienen por qué representarse en la cara. Por ejemplo, la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, la envidia. Son emociones que podemos ocultar con cierta facilidad, mientras que las básicas nos resulta muy difícil porque tienen una expresión. Por tanto, podemos considerar emociones básicas y emociones secundarias. Y vamos a acabar este tema hablando de cuáles son las relaciones estructurales que existen con las emociones. Las emociones se van a gestionar en una parte del sistema nervioso, que es el sistema límbico. Ahí se va a encontrar una estructura que se llama la amígdala. La vemos en esta imagen representada. La amígdala
es la parte de nuestro sistema nervioso que va a procesar las emociones. Está muy cerquita del hipocampo. Recordad que dijimos que el hipocampo es el que se encarga de regular la memoria. Luego, la amígdala y el hipocampo están muy relacionados, de tal manera que puede haber una relación de memoria emocional. Hay personas que cuando se tienen una determinada situación, tienen una determinada emoción, esa emoción ayuda a registrar en el hipocampo el recuerdo, de tal forma que ese recuerdo queda unido directamente a la emoción. Es lo que se llama memoria emocional. Hay personas que son capaces de recordar perfectamente la emoción que sintieron en determinado hecho que sucedió en su vida, y hay otras personas que tienen menos memoria emocional, que sí se acuerdan del hecho, pero no lo relacionan con una determinada emoción. Este digamos que es el sustrato, por ejemplo, de un síndrome que habéis oído hablar en alguna ocasión, que es el síndrome de estrés postraumático. Que sucede, por ejemplo, en los soldados, en las personas que han participado en guerras, que han vivido situaciones emocionalmente muy intensas, de muerte, de agresión. Esas personas, cuando vuelven a su vida normal, han registrado en su memoria de una forma emocional todas aquellas emociones que han sufrido durante los hechos que han padecido durante la guerra, y ahora cualquier hecho, cualquier circunstancia que les recuerde de una forma intensa esa emoción, vuelven a revivir aquellos momentos. Hay un nexo entre la emoción y el recuerdo, y eso es lo que produce el estrés postraumático, porque cada vez que se emocionan, vuelven a recordar aquellas situaciones que vivieron durante el proceso de la guerra. Este mismo hecho no tiene por qué estar asociado a la guerra. Un hecho negativo que puede suceder a cualquiera de nosotros, como un accidente, la muerte de un ser querido, violencia. Si tenemos memoria emocional, vamos a ligar, vamos a unir el recuerdo, por ejemplo, de una agresión física que sufrimos en el colegio. Si hacemos un nexo entre la memoria y el recuerdo, el miedo que pasamos en aquel momento, cuando nos quisieron agredir, pues en la actualidad, cuando han pasado muchos años, si vivimos una emoción similar de miedo, automáticamente vamos a revivir el recuerdo de la agresión. Por lo tanto, eso también sería un síndrome de estrés postraumático que puede causarnos sufrimiento. Todas esas estructuras, tanto la amígdala como el hipocampo, procesan las emociones y los recuerdos de una forma inconsciente, pero se hacen conscientes. La amígdala conecta directamente con el córtex frontal, y en el córtex frontal, sobre todo en la corteza prefrontal, en la parte más anterior, es donde se van a procesar y se van a hacer conscientes en forma de emoción, en forma de sentimiento, todos esos recuerdos emocionales que tenemos. Y entonces ahí sí que podemos dar una respuesta. Y personas que tienen una determinada emoción de forma inconsciente en la amígdala, la pueden hacer consciente y volverse, por ejemplo, agresivas, o volverse dulces, o volverse agradables, o volverse irascibles. La forma en que vamos a vivir la emoción, es decir, el sentimiento, va a depender del córtex prefrontal. Y con esto acabamos la revisión de las funciones psíquicas. Espero que os haya servido para entender un poquito más cómo funciona nuestra mente. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Fin de la videounidad.